Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 8 de la reencarnación en el subtítulo de la individualidad y personalidad, correspondiente a la página 79 del PDF. Adelante, Enrique, y nuevamente bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Confieso que aún me hallo a oscuras respecto a este punto. La respuesta: me esfuerzo en explicarlo, pero por desgracia más difícil es con algunos conseguirlo que el infundirles un sentimiento de respeto hacia imposibilidades infantiles únicamente porque son ortodoxas y porque la ortodoxia es respetable. Para comprender bien la idea, tenéis que estudiar primeramente las dos series de principios, los espirituales o aquello que pertenecen al ego imperecedero, y los materiales o los principios que constituyen los cuerpos constantemente variables o series de personalidades de aquel ego. Démosles nombres permanentes y digamos que Atma, el yo supremo, en este caso, hace algunas semanas, cuando Pablo Sender estuvo por aquí en México, hablamos acerca de las dificultades que presentan algunas traducciones. Decir que Atma es el yo supremo es darle una personalidad, porque no es un yo, es la divinidad. Entonces, debemos entenderlo así, porque todo lo demás tiene personalidad. Es decir, el yo superior, Buddhi, que es el alma espiritual, todo eso tiene una personalidad, digamos, no como la personalidad que somos nosotros, pero se le tipifica de alguna manera. Y Atma es incondicional. A Atma no se le puede condicionar, entonces no puede ser el yo supremo. Es un problema de traducción, dice Pablo. Yo, como no sé hablar inglés, pues me atengo a lo que dice Pablo y me parece correcto, porque darle una personalidad como al yo superior, como la individualidad. Atma no es una individualidad. Atma es la representación de la divinidad, es la divinidad en el hombre. ¿Sí? Bien. Por eso dice, Atma, el yo supremo, ni es vuestro espíritu ni el mío, sino que como el sol resplandece sobre todos y sobre todo aquello que tiene la capacidad de pensar. Es el principio divino universalmente difundido, inseparable de su meta espíritu uno y absoluto. Del mismo modo que el rayo solar es inseparable de la luz del sol. Entonces, Atma lo es todo, lo inunda todo, está en todo nuestro ser. Es decir, en nuestras expresiones, digamos, como alma espiritual, como alma humana, como alma animal, Atma está presente en todo, porque Atma es universal y es incondicionado. Atma no admite condicionamientos, es la divinidad, y Dios no tiene condiciones, es ilimitado, eterno, ¿sí? Inmaterial, etcétera, etcétera. Buddhi, el alma espiritual, es tan solo su vehículo, es decir, el vehículo de Atma. Ni Atma ni Buddhi por sí, ni los dos colectivamente son más útiles al cuerpo del hombre que lo pueden ser a una masa de granito sepultada en la tierra. La luz del sol y sus rayos, a menos que la dualidad divina sea asimilada por alguna conciencia y reflejada en ella, ni es el más elevado aspecto de karma, su propio agente activo en su sentido, y el segundo es inconsciente en este plano. Entonces, efectivamente, ni Atma, que es la chispa divina, tiene conciencia en este plano, y tampoco Buddhi. Tampoco Buddhi tiene conciencia en este plano. Por eso, desde la divinidad, que es Atma, se lanza, digámoslo así, para
ponerlo en un contexto más material, lanza un rayo y para poder manifestarse en el plano que sigue, en el plano más bajo, que es el búdico. Y entonces ya tiene un vehículo, Atma, que es Buddhi, que es la intuición. Pero Buddhi tampoco puede manifestarse porque está demasiado elevado para poder manifestarse en este plano. Entonces requiere de un vehículo también. Entonces Buddhi también a su vez lanza un rayo y crea a Manas, que es la mente superior. ¿Sí? Entonces, para que pueda tener conciencia en este plano, para que podamos tener conciencia de esos dos principios tan elevados, que es Buddhi y Atma, entonces por eso se crea el tercer vehículo en orden descendente, que es entonces la mente superior. Y la mente superior es aquello que reencarna. Entonces, dice, aquella conciencia o mente es manas, el derivado o producto en una forma reflejada de ahamkara, el concepto del yo o egoidad. Es decir, ahamkara nos da la conciencia del yo soy, y eso representa egoísmo, perdón, no egoísmo, sino el reconocimiento de que soy autoconsciente y me reconozco como yo soy yo. Eso es lo que quiere decir esta egoidad, ¿sí? Bueno, es por consiguiente llamado el ego espiritual cuando está inseparablemente unido a los dos primeros, es decir, Manas se convierte en el ego espiritual cuando está unido a Buddhi y Manas. Por eso la triada aquella, Atma, Buddhi, Manas, eso es lo que conforman el alma espiritual propiamente, juntos los tres, ¿sí? Estos tres principios, que son los principios superiores y que se les denomina la triada superior. Bien. El ego espiritual cuando está inseparablemente unido a los dos primeros, así como Taihasa, el radiante, es decir, por decirlo de una manera materialista o física, ya unidos los tres, son un triángulo radiante, luminoso por completo. Esta es la verdadera individualidad real o el hombre divino. Este ego es el que, habiéndose encarnado originariamente en la forma humana sin entendimiento, animada por la presencia en sí misma de la mónada dual, pero inconsciente de ella, puesto que no tenía conciencia. ¿Sí? Es lo que ya explicábamos, que Buddhi y Atma no tenían manera de manifestarse hasta que llega el poder del pensamiento, el poder del raciocinio a través del mana superior, ¿sí? Es entonces cuando ya el ser se da cuenta de que existe, de quién es la autoconciencia en este caso. Bien, este ego es aquel cuerpo causal que cobija a cada personalidad en que karma lo obliga a encarnarse. Este ego es el responsable de todos los pecados cometidos por cada nuevo cuerpo o personalidad, apariencias pasajeras que ocultan al verdadero individuo a través de las largas series de renacimientos. Es decir, que sin hacer ni, vamos a decir, sin tomar acción, sin realizar ninguna acción, la mente superior, es decir, el ego individual más elevado, sin realizar ninguna acción, después tiene que sufrir los pecados de lo que los egos inferiores o los vehículos inferiores, como del cuaternario inferior, son los que realizan las acciones en este plano, pero lo sufre el ego espiritual, ¿sí? En este cuerpo causal es donde se van guardando todos los efectos kármicos que el hombre va derivando en cada una de sus encarnaciones. Es ahí donde se quedan guardadas todas las causas, por eso es el cuerpo causal, y de ahí devienen los sufrimientos que después padecemos en este plano y de los que tenemos conciencia a través de las emociones o en el cuerpo físico
a través del dolor y del goce, del placer también. Bien, hasta aquí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de Ya los Enrique, que presentes? hay un llamado. Sí. Me A me ver, llamaste, sí. perdón. Mahad, esto se refiere a la mente. Mahad o la mente universal es el origen de Manas, es decir, Mahad es la madre de la mente, es decir, Mahad es la mente universal y obviamente que le dio origen al Manas en el hombre, es decir, al pensador, ¿sí? Este último es el Mahad, es decir, la mente en el hombre. También se llama a Manas Kshetranya, espíritu encarnado, es decir, Manas es el espíritu encarnado, porque según nuestra filosofía, los Manasaputras o hijos de la mente universal son los que crearon, o mejor dicho, produjeron al hombre pensador, Manu, encargado en la tercera raza de la humanidad en nuestra ronda. Es Manas, por consiguiente, el verdadero y permanente ego espiritual que se encarna. La individualidad y nuestras innumerables y diferentes personalidades no son sino sus aspectos externos. Es decir, los hombres que andamos por el mundo ahora encarnados somos la representación de esa individualidad eterna que una y otra vez en el devenir del tiempo y en el devenir del espacio, a través de las circunstancias de méritos y deméritos que rodean a cada ser humano, pues somos esa expresión de lo que fuimos en el pasado. Y estos hijos de la mente universal, los Manasaputras, son los que dieron la mente al hombre, son los que sembraron ese germen mental en el hombre. Es decir, son los Agnisvatas, son los seres que en su momento ayudaron a que el hombre, a partir de la segunda mitad de la tercera raza raíz, dieran de su mente, porque son ellos los hijos de la mente universal, entonces ellos tuvieron el poder de sembrar la mente en el hombre, no en el hombre físico, sino en el hombre invisible, es decir, en el doble etérico, es donde se sembró la mente. Recordemos que todo lo que acontece, lo que llamamos nosotros, que nos llega del exterior, pero que realmente es del interior, proviene, es decir, pasa primeramente por el doble etéreo, porque si toda la energía pránica, por ejemplo, que llega del sol, llegara directo al cuerpo humano, es algo tan tremendo porque es un poder tan inmenso el que emite el logos solar físico del prana, que un cuerpo físico quedaría destruido al primer contacto si nos llegara directamente. Entonces, el doble etérico tiene esa función, ¿sí? Entonces, es a través de este doble etérico que nos llega también todo lo demás, ¿sí? Ana pregunta que no le queda claro que dónde queda el ego y dónde queda Manas. Bien, aquí se refiere al ego, ¿sí? Es decir, como al yo, pero en este caso Manas es el yo superior, ¿sí? Es el yo superior, es la mente superior. Ego quiere decir yo, ¿sí? Porque le da una identidad de individualidad. Es decir, yo soy ese ego, soy ese individuo, ¿sí? Entonces, soy un ser pensante, razonador, y ese es el mana superior, que es el que reencarna. Pregunta que si entonces el ego que identificamos con la soberbia, lo que pasa es de que tenemos el caso de los psicólogos, de la psicología, que llaman al ego pues a las cuestiones, digamos, no a la cuestión mental propiamente, sino que creo que hacen una mezcla ahí de emociones y cuestiones psicológicas, al parecer, ¿no? Pero en este caso, el ego, porque tenemos el ego inferior o mente inferior también,
que es la que manejamos nosotros como seres humanos. Cuando no usamos el raciocinio y que actuamos egoístamente y le damos salida a nuestras emociones y expresamos a través de la mente inferior todo lo que tiene que ver con el egoísmo, la vanidad, el orgullo, las pasiones, los celos, todo ese asunto está referido al ego inferior o personalidad. Eso es. Gracias, Ana. Entonces, la pregunta es, ¿pero es justo esto? ¿Por qué ha de ser castigado ese ego como resultado de hechos que ha olvidado? Es decir, refiriéndonos al capítulo anterior donde se hablaba de la memoria física, dice, no los ha olvidado, sabe y recuerda sus malas acciones también como vos os acordáis de lo que hicisteis ayer. ¿Acaso porque la memoria de ese conjunto de compuestos físicos llamado cuerpo no recuerde lo que su predecesor, es decir, la personalidad anterior, hizo? ¿Imagináis que el ego real lo ha olvidado? Tanto valdría decir que es injusto que sea castigada por una cosa de la que nada sabe la chaqueta nueva que usa un muchacho a quien vapulean por haber robado manzanas. Como yo ya había explicado anteriormente, todo esto queda guardado en la luz astral y desde luego que es eh, eh, todo eso que queda como escandas, como tendencias, como atributos. Pero el ego real, una vez de que regresa a la encarnación, pues sabe, conoce todo aquello que las personalidades anteriores a esta nueva encarnación hicieron, vivieron y demás. Ciertamente que si no sé, es ya muy elevado, pues no recordará propiamente, como dijéramos, como recordamos con la memoria física. Pero sí, por supuesto, cuando se le presentan cosas que no había vivido y que percibe y entiende como algo que tiene que aceptar porque algo hay detrás de todo eso. Claro que eso es muy difícil. Hay personas que dicen que no creen en la reencarnación y entonces pues no lo toman en cuenta. Simplemente lo toman como un castigo de Dios o como alguna cosa que no merece uno. Y entonces eso no tiene sentido. Entonces, el ego real, por supuesto que sí recuerda porque precisamente el cuerpo causal va guardando todas esas cosas. Entonces, por eso precisamente le llegan a uno esos relámpagos. Cuando tiene uno aceptación, bueno, dice uno, pues por algo será que me ocurrió esto, entonces voy a continuar y mi trabajo y se acabó. Pero en términos generales, pues no lo aceptamos, porque la personalidad está muy vitalizada y nos es difícil poder aceptar eso como personas, pero no como ser, como el ser que reencarna. Eso es otra cosa. Como personas, pues sí, siempre nos estamos negando a aceptar que tenemos un pasado y que en ese pasado hicimos cosas de las cuales hoy nos hemos olvidado, pero que están ahí. Y bueno, para eso sirve precisamente la reencarnación, para poder justificar todas las acciones que hicimos en el pasado. Porque, por ejemplo, una persona que, como los genios de la música, que llegan de dónde obtuvieron esas capacidades, o una persona que nace con una enfermedad incurable desde que es bebé y hasta que se muere, pues viva 10 años o 5 años o 100 años, pero la enfermedad persistió ahí por siempre. ¿A qué se debe que tienen cada uno de los dos casos que presenté? ¿Cómo es posible que reciban algo inmerecidamente? Entonces, eso, como quiera que sea, aunque no tengamos conciencia en este plano, pero el alma sí tiene conciencia, es decir, el yo superior, la mente superior, sí lo sabe. Si la personalidad, el cuerpo físico o los vehículos que deben registrar este
estos acontecimientos del pasado no lo pueden hacer, pues hay algo que protege a los seres humanos que están muy atrasados y más vale que no lo recuerden. Entonces la memoria física en este caso sirve para olvidar, porque no podría resistir alguna atrocidad que haya cometido algún ser humano. Entonces es una bendición que no recordemos todo aquello que hemos hecho en el pasado, porque verdaderamente cuando fuimos salvajes y cuando ya fuimos después más conscientes y que nos dejamos dominar por pasiones terribles que nos llevaron a cometer crímenes, si nosotros recordáramos eso, pues sería terrible para nosotros. Ya en la condición en que estamos, diríamos, no puedo dar crédito. Pero si la conciencia nos está diciendo que así fue, pues no sabemos las consecuencias que puedan acarrearnos. Entonces, pues les digo, pues resulta una bendición realmente el hecho de que no recordemos efectivamente lo que hemos vivido anteriormente. Pero el ser que reencarna, la mente superior, sí lo sabe, por supuesto. Como mencionaste, una persona que nace con un problema físico o mental de cualquier tipo y supuestamente está destinado a, pues, a vivir así toda su vida, supuestamente. Pueden suceder dos cosas. Una, que él simplemente diga, pues ya no tengo remedio y pues ya se queda ahí, ¿no? Pero hay seres que dicen, no, yo tengo que luchar, tengo que ver de qué manera puedo resolver mi problema, o hay alguien que le ayuda para que resuelva su problema. ¿Todo esto estaba planeado por la ley kármica? No, la ley kármica no planea nada. La ley de karma solamente digamos, administra. ¿Sí? Y entonces los señores del karma saben lo que conviene para que se exprese en la nueva encarnación, porque no todo el karma, imaginemos que nos echen toda la carga de todo el karma de todas las reencarnaciones que tenemos, pues nos moriríamos al primer suspiro después de dar a luz, ¿no? Entonces, no lo planea karma, no es una planeación que se hace, eso ya está. Prácticamente nosotros somos los que nos metemos en esa red kármica y los señores del karma tienen que administrar qué es lo que va a ocurrir en la nueva encarnación. Eso es todo. Y desde luego, pongo el ejemplo de que hay escritos por ahí en internet y en libros y demás, o en conversaciones de café, y aquí mismo en la Sociedad Teosófica, de personas que dicen que nosotros escogemos a nuestros padres. Entonces, pero esa elección, a mí me ha tocado platicarlo con algunas personas aquí en la Sociedad Teosófica, que creen que cuando vamos a regresar, le ponen a uno una inmensa cantidad de seres ahí que uno puede decir, a ver, yo lo quiero a este porque quiero como mi papá porque es guapo y a mi mamá esta porque se ve que es buena onda y cosas por el estilo, ¿no? Eso no ocurre. La señora Blavatsky dice, hablando de las encarnaciones divinas y de otro tipo de encarnaciones, que toda la grey general es lanzada a cumplir con su destino por la ley kármica, solamente eso, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos en este plano es acciones que son de mérito y otras que son de demérito. Y en función de ello es que venimos a este plano, pues a pagar las cuentas que tenemos pendientes. Eso es todo. Prácticamente nosotros somos los que nos premiamos o nos castigamos. No es karma. Karma está ahí solamente para regular, pero somos nosotros los que decidimos qué hacer o no hacer en este plano. Y lo hacemos de manera consciente o de manera inconsciente. Y el hecho de que no nos demos cuenta que hay una ley que tenemos que respetar, eso no nos va a evitar recibir lo correspondiente, lo que nos corresponde de acuerdo
a nuestras acciones. Y cuando digo acciones me refiero a emociones, a pensamientos y acciones físicas. Los tres planos están involucrados en ese sentido. Oye, Enrique, y entonces nunca sabemos cuándo es un karma duro y cuándo es un karma, digamos, menos duro, porque eso lo vamos a ir notando nosotros mismos porque vamos a ir sabiendo o notando que es algo que no se puede hacer nada. Y cuando no se puede hacer nada, me imagino que es cuando tenemos a nuestro cargo un karma duro, ¿o no es así? Habemos personas, seres humanos, que venimos con una carga kármica muy fuerte y depende de la condición que tenga ese hombre, ese ser humano. Si tiene un carácter fuerte, resistirá y con valor acometerá todas las acciones que tenga que hacer para salir adelante. Pero si es una persona, un ser humano con un carácter débil, entonces dirá qué karma tan terrible o qué cosas tan terribles, qué castigos tan horrendos me manda Dios, ¿no? Entonces todo depende de la circunstancia de cada quien, ¿verdad? Lo que para un hombre puede ser terrible, para otro puede ser una cosa sencilla, Desafío, pasajera, que se puede resolver. un Es desafío. un desafío o una cosa sencilla. Pues esto es fácil de resolver. Bueno, hay personas, eh, sobre todo los que se dedican a ayudar a quienes sufren emocionalmente, pues que ven con compasión a la gente, pero pues realmente su problema no es difícil, pero para esa persona sí lo es, por sus capacidades que tiene desarrolladas. Está limitado o sí, está limitado cuando le parece que es algo duro. Entonces, no hay ni karma bueno ni karma malo. Todo es benéfico en el sentido de la oportunidad que cada ser humano tiene frente a sí para aprovechar y resolver lo que tenga que resolver. Entonces, karma está ahí como ley, pero los que hacemos que nos sobrevenga el dolor, el sufrimiento, pues somos nosotros. No es Dios, ni es la ley, ni es nadie. Nosotros nos ponemos, se pone aquí mismo, si mal no recuerdo, más adelante cuando tratemos lo de karma, cuando imprudentemente un hombre se coloca frente al mar de una manera descuidada, que no pone atención, y el mar sabemos que por momentos se embravece y viene la ola y te arrolla, ¿no? Es decir, karma o el mar, el océano, no es responsable de que tú estés distraído o de que tú no sepas que el mar es peligroso. Y entonces te azota, te revuelca, te arrolla y te golpea, ¿no? Te puede hasta matar, ¿no? Pero no es culpa del mar. El responsable es el hombre que se puso ahí a merced de las olas, ¿no? Del mar embravecido, ¿verdad? Y sucede lo mismo también con el hombre, que ignora la, cómo se aplica la ley, y que viola las leyes, y bueno, pues ni hablar. Y es a través de ese proceso que el hombre va aprendiendo y va comprendiendo cuál es el sentido de la vida y de las leyes eternas. Y entonces, pues aún los que estudiamos, muchas veces no podemos, es decir, estudiamos filosofía, muchas veces no podemos controlar nuestros impulsos todavía, aunque sepamos que estamos haciendo mal, pero todavía no tenemos la fortaleza para poder cambiar o resistir y hacer las cosas de mejor manera. Es un proceso muy difícil. Entonces, poco a poco, vamos avanzando. Sí, Gracias, gracias, Claudia. Enrique. Muy amable, gracias. A ver, Patti. Pati. Hola, buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta. Entonces, nosotros cuando encarnamos nuevamente en una vida para poder desarrollarnos evolutivamente, nosotros entonces traemos un propósito y un objetivo del cual nosotros podamos entender y comprender y evolucionar. Había escuchado en un libro que se llama El plan de tu alma, en donde dice que efectivamente
todo está perfecto y todo está perfectamente adaptado a lo que vas a vivir. Es decir, por karma o dharma, se te van a presentar las personas que en cierta manera tienes que enfrentar esas deudas kármicas. ¿Es correcto? Sí, como ya dije, somos nosotros los que estamos tejiendo nuestra propia red y somos nosotros los responsables de deshacer esa red nuevamente. Es decir, todo lo que construimos debemos deshacerlo porque somos los responsables. Nadie va a venir a hacer lo que es nuestro deber. ¿Sí? Entonces, todas las condiciones, el país en el que nacemos, la familia en la que nos toca, todo eso nosotros lo construimos y lo merecemos. Somos nosotros, nadie más, ni Dios, ni el diablo, ni karma, nadie. Somos nosotros los que creamos esas energías y esas moléculas quedan ahí. Ya les he hablado de los elementales. Les vuelvo a recordar que hay pláticas mías donde he hablado de los elementales para que puedan ustedes comprender esto de la reencarnación y lo del karma. ¿Sí? Son nuestros elementales. Esos elementales vienen con nosotros desde millones de años y nosotros somos los responsables de haberlos movido a estas energías y esas energías nos han acompañado y nos corresponde a nosotros cambiar, transmutar ese tipo de energías y somos nosotros los responsables. Entonces, efectivamente, así es. Nosotros creamos las condiciones que tenemos ahora, pero las creamos hace millones de años, solo que ya no nos acordamos. Y los que ya más o menos van despertando, o los que van despertando, pues, pues se van dando cuenta de todo eso, ¿no? Pero bueno, esto es así.